Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar la actividad. Hay otros jóvenes estudiantes que están por llegar, pero vamos a ir empezando por los que llegaron a tiempo. Entonces, estimados representantes de ministerios dominicanos, autoridades, representantes del cuerpo diplomático en la República Dominicana, especialmente de los países francófonos, Francia, Haití, Suiza, Canadá, Bélgica y Marruecos. Es un gran placer para mí darles a todos la bienvenida en el auditorio de Funglode para celebrar este coloquio sobre Léopold Sédar Senghor, y me alegra mucho que ustedes todos estén participando. Funglode está participando en la celebración de la francofonía desde ya 3 años y esta vez se asocia con la Organización Internacional de la Francofonía para proponer este coloquio cuyo objetivo es dar a conocer el hombre y la obra del padre de la francofonía, el senegalés Léopold Sédar Senghor. Para esto escucharemos esta noche 2 conferencias. La primera conferencia del señor Hamidou Sall, titulada Léopold Sédar Senghor, poeta y hombre de Estado, padre de la francofonía. El señor Hamidou Sall viene del Senegal, donde inició sus estudios primarios y secundarios antes de irse a Francia para estudiar las letras y la ciencia política. Amigo de Léopold Sédar Senghor, quien fue muy ligado también a su familia, fue a través de este que desarrolló su pasión por la literatura y la poesía. Actualmente, Hamidou Sall es funcionario internacional en la Organización Internacional de la Francofonía, ocupando el cargo de consejero especial en el gabinete del secretario general, el señor Abdou Diouf, antiguo presidente de la República de Senegal, y también pluma del mismo. Activo en varios círculos de poesía, es miembro del Comité de Honor de la Unión de Poetas Francófonos. Está considerado como uno de los hijos espirituales de Senghor, al cual ha consagrado varios estudios y conferencias. Es autor de poesías y su última publicación se titula Circonstances du cœur, basado sobre diálogos con Jacqueline de Romilly, y fue Éric Orsena de la Academia Francesa quien hizo el prefacio de esta obra. El señor Hamidou Sall es también titular de una distinción del Orden de las Artes y Letras de Francia, y pues es un verdadero honor para nosotros recibirlo en este auditorio, a este gran poeta y orador, el señor Hamidou Sall, que nos dará la primera conferencia. Después tendremos la segunda conferencia de la señora Delia Blanco sobre Léopold Sédar Senghor, lengua y metáfora en la estética de la africanidad. Delia Blanco es diplomada en Letras y Antropología en la Sorbona 4, París 4. Es especialista del Caribe en el campo de las convergencias culturales de la región, con trabajos específicos sobre Haití y República Dominicana, a través de la literatura y las artes visuales. Fue profesora de literatura comparada en la Universidad de la Pucamaima e interviene en las universidades dominicanas y regionales del Caribe sobre literatura y creatividad, con especialidad en el espacio francófono del Caribe. Escritora y crítica de arte y literatura, es miembro de la Asociación de Escritores del Caribe y es también embajadora de la francofonía adscrita al Ministerio de Relaciones Internacionales de la República Dominicana. Y naturalmente colabora con nosotros en la Fundación, en el Centro de Estudios de la Civilización Francesa y la Francofonía, quien organiza este coloquio hoy. Entonces, les agradezco de nuevo a todos por su presencia hoy. Un agradecimiento especial también a la Embajada de Francia en la República Dominicana, que nos ha apoyado en este coloquio, y también a la Embajada Dominicana en Francia, que nos ha dado un fuerte apoyo también. Ahora dejaré la palabra a la señora Delia Blanco, que nos va a hacer una pequeña presentación del coloquio, del concepto del coloquio, antes de ceder la palabra al señor Hamidou Sall. Muchas gracias. Je vais m'adresser en français. Bien, voy a dirigirme a ustedes en francés, si me lo permiten. Comme un geste d'accueil et de Como fraternité à M. gesto Sall. de recepción y fraternidad Et donc, frente a al qui, señor Sall, j'adresse, a quien dirijo
un très chaleureux un muy caluroso, accueil et un très una grand muy calurosa remerciement pour sa bienvenida présence. y un grande agradecimiento por su presencia. Faire un congrès Hacer un sur congreso l'œuvre sobre la de obra de de Léopold Sédar Leopold Senghor en Sédar République Senghor en dominicaine, República Dominicana, bien que cela paraisse aunque esto pueda avoir référence parecer à un grand classique hacer de la referencia a un pensée gran clásico del francophone pensamiento et de la francófono langue y de la française, mais lengua aussi francesa, un y homme de también un démocratie hombre de democracia africain, eh bien, africano. Y c'est un défi pues en esto es République un dominicaine desafío. qui ne peut être mené qu'à travers votre En República présence. Dominicana este tipo de actividad Et no donc, puede ser d'abord, llevado vous sino a través de remercier vuestra presencia. d'être ici ce Por soir tanto, le agradezco que et esté aquí esta de vous noche. dire tout simplement Y que quiero ces hommes, decirle simplemente Césaire, dont nous avons déjà que fait estos un congrès, hombres, Césaire, Jacques Roumain, sobre que el cual nous avons hicimos déjà un congreso accueilli ya, Jacques fêter Roumain, son que ya centenaire, hemos et acogido aujourd'hui, para Léopold festejar su Sédar Senghor, un centenario, des y pères hoy de la a francophonie, Leopold Sédar Senghor, una de c'est las perlas de la revenir francofonía, es sur ce qu'ils nous volver ont déjà a lo que indiqué il y ya a hemos plus de 60 indicado et 70 ans, hace ya más de et qui 60, reste 70 aujourd'hui un años, défi y que queda hoy como face un aux enjeux du desafío 21e frente siècle. a los retos qu'en del fait, siglo XXI, porque de hecho, Senghor celebrar a aujourd'hui Senghor en hoy République en dominicaine, República c'est Dominicana ouvrir une fenêtre es supplémentaire abrir au una dialogue ventana de la suplementaria al diversité et diálogo de de la la pensée. diversidad y del pensamiento. Introduire pour certains qui ne Introducir connaissent para pas son œuvre, algunos que no conocen c'est su obra es inviter à invitar réfléchir a reflexionar sur une dimension sobre una dimensión extraordinaire extraordinaria de del qui humanismo, est que l'humanisme de la es diversité el et de humanismo de la l'altérité. diversidad y de Donc Senghor el reste pour otro. nous Senghor et pour nous entonces aujourd'hui queda le entre résultat nosotros de y ce qu'il es fut para mí de hoy el visionnaire resultado de lo que il y fue a como plusieurs visionario décennies. desde hace ya Mais muchos le faire decenios. ici Pero hacerlo aquí et le célébrer en y République celebrarlo en dominicaine, c'est República vraiment Dominicana l'opportunité es verdaderamente la oportunidad, primero, de célébrer de celebrar cette immense idée esta de la inmensa francophonie, idea de la qui est une francofonía, francophonie que es una de francofonía la connaissance, de del l'échange de la conocimiento, connaissance, del intercambio de des conocimientos, de de los sagesse intercambios de saber, réflexion de sabiduría, de qui peuvent nous reflexión, aider que pueden ayudarnos à créer un a crear équilibre un equilibrio dans le monde en el mundo à travers a les través différences, de les las convergences. diferencias y las mais convergencias. approcher l'œuvre Pero de Senghor acercarse a la obra de un Senghor, congrès un face congreso, à une œuvre frente a immense una comme obra celle-ci inmensa como esta, est un geste es un introductoire. gesto introductorio. Et se référer à Y Senghor referirse a Senghor aquí, en République en dominicaine, República Dominicana, tout à côté de Haïti, justo al lado C'est de Haití, es revenir sur ce rêve extraordinaire volver a este sueño extraordinario depuis le retour que desde el retorno au pays natal al et país depuis natal y Éthiopie de desde Césaire, et Etiopía depuis de Martin Cesea Luther King, y después de reste encore Martin dans le Luther cœur. King, queda C'est-à-dire todavía en el revenir corazón, es sur une grande volver fraternité hacia una de la gran négritude fraternidad nous tend la main. de la Bonsoir. negritud y que nos tiende la mano. Muchas gracias. Mesdames et messieurs, chers amis, Queridos amigos, bonsoir. buenas noches. Généralement, les remerciements, Generalmente los dit-on, sont agradecimientos toujours pour la fin. se dejan para Je último casi commencer siempre. Y yo quisiera par les empezar remerciements. por los agradecimientos. Et je voudrais dire Quisiera decir un grand merci, un très grand merci, muchas gracias Bangladesh. a Fundación Global, qui, sur cette terre que en hospitalière, esta tierra hospitalaria que es la República Dominicana, Dominicana, nous offre nos l'occasion da la ocasión d'évoquer de evocar la haute
et attachante figure la alta d'un y humaniste atractiva universel. figura de un humanista universal. Ces remerciements Estos les agradecimientos forment au nom de en son nombre Excellence, de su Monsieur excelencia, Abdou Diouf, señor Abdou Diouf, ancien président de la République du antiguo Sénégal, presidente de la República de Senegal, actuel secrétaire actual général de la secretario general de francophonie. la francofonía. Remerciements également Agradecimientos au también nom en nombre de la famille de la familia de Léopold Sédar Senghor, au nom de en nombre tous ses amis de todos sus et de amigos ses nombreux disciples, y de sus muchos discípulos, au nom de l'Afrique en nombre de África et de sa y diaspora, de su diáspora, au nom de en tous nombre ceux de qui, todos los que par le vaste monde, en reste todo el encore mundo siguen attaché siendo à interesados l'œuvre et en à la la obra, pensée de siguen Léopold estando Sédar interesados en la obra y en la huella Léopold de Sédar Léopold Sédar Senghor, Senghor. Léopold un Sédar homme qui Senghor, portait un en hombre lui que llevaba en sí l'art de la el arte symbiose de la et la simbiosis, formidable en aptitude la formidable de actitud la synthèse. de la síntesis. Mesdames et messieurs, Damas y caballeros, dans ma vieille ville de Dakar, en Jaiville, en Dakar, capital capital de de mon pays, mi le país, Sénégal, Senegal, il y a hay une très vieille présence una de la muy vieja fraternité presencia de la dominique. fraternidad dominicana, Une présence una symbolisée presencia par un simbolizada lieu. por un lugar, Ce lieu este lugar qui s'appelle que se le llama Centre Lebré, el Centro Lebré, du nom llamado père así Louis-Joseph Lebré, por el padre Luis Joseph père Lebré, dominicain, un padre dominicano, fondateur de fundador de la l'économie humaine, economía humana, ami et amigo y compagnon des compañero de premières heures los de primeros la años de la construction construcción du de Sénégal Senegal a inicios de su independencia. C'est vous dire donc, mesdames et Entonces messieurs, es decirles, para decirles, qu'en damas me y retrouvant caballeros, ici en que République estando aquí en dominicaine, República Dominicana, sur cette île en esta chargée isla d'histoire, cargada de historia, sur cette île où je en suis esta venu isla vous donde parler yo de vine a Léopold Sédar hablarle de Senghor, Leopold Sédar Senghor, je puis vous yo assurer puedo asegurarles que c'est une que partie es de mon una enfance, parte de mi une infancia, partie de l'histoire una de parte mon de la pays historia de mi país qui remonte à ma que mémoire viene a mi comme pour memoria se fondre para avec fundirse votre histoire, con su qui est historia, aussi que la también mienne. es Donc, mía. nous avons Es une decir, histoire tenemos una commune. historia en común. L'histoire La historia nous enseigne que le La historia destin nos du enseña que el monde destino del mundo a souvent été façonné a par une menudo poignée fue d'hommes ouverts hecho au por progrès un puñado de hombres abiertos al justice progreso, a la et à la justicia tolérance. y a la tolerancia, En jetant lanzando regard una mirada rétrospectif retrospectiva sur le XXe siècle en el africain. siglo XX africano, Parmi les figures qui auront entre le las plus figuras que manifesté han leur manifestado présence más au monde et au siècle, su no presencia en el manquera mundo, no podemos de rencontrer no encontrar l'éminente figure de Léopold la eminente Sédar figura de Senghor. Leopold Sédar Senghor. Aussi au juste tribut d'hommage que Entonces, le como Fundode un tributo, un a tenu à homenaje lui que porter Funlode en ce le mois ha de la hecho francophonie, en este mes de la francofonía, yo joindre quisiera le témoignage agregar ma el fierté testimonio de d'Africain, todo mi à orgullo l'honneur qui m'est africano, fait al honor de que se me ha célébrer hecho ici et para maintenant celebrar aquí avec y vous hoy con Léopold Sédar ustedes Senghor, Leopold Sédar Senghor, la francophonie, la le francofonía, verbe el et la verbo poésie. y la poesía. Ici, Aquí, sur cette terre en esta que tierra je vois que veo africaine, como africana, sur ce bout de terre en este pedazo de tierra, au cœur de la mer en Caraïbe, centro del mar Caribe, en cette terre en esta de tierra douleur de dolor et d'espérance, y de esperanza, si chère à nos cœurs tan africains. querida para nuestros Vous m'offrez corazones l'occasion africanos. de Ustedes me saluer dan la ocasión de saludar Une figure una figura qui fut que un fue formidable un pont formidable entre puente culture, entre cultura, et pueblo mémoire. y memoria. Homme d'unité et de Hombre pluralité. de unidad y de pluralidad. Léopold Sédar Senghor Leopold a été Sédar le Senghor porteur fue el d'heureuses portador de combinaisons muchas
combinaciones avec ses felices amis et con frères, sus amigos y les grands hermanos, poètes los grandes Léon poetas, Gontran, León Damas Contrandamas et Aimé y Césaire. M. Césaire. Léopold Sédar Senghor Leopold Sédar fut Senghor le père de fue la el négritude. padre de la negritud, Avec des hommes con d'État hombres de comme Estado Habib Bourguiba como Habib de Bourguiba Tunisie de et Túnez Amani Diori y du Amalí Niger, Jurad de Níger, il fut le père fue el de la padre francophonie. de la francofonía. Heureuse combinaison. Una hermosa fait, combinación, feliz La combinación. rencontre à Y la personne el de Léopold encuentro Sédar Senghor, con de la cette persona de double Leopold Sédar paternité, Senghor en ne esta surprend doble guère paternidad quand on sait no que nos sous sa sorprende houlette, cuando sabemos négritude et que francophonie negritud y sont les francofonía instruments de son la los instrumentos de la complémentarité, complementariedad des échanges fecundante, et de des fecunda de cultures los d'humanité intercambios dont le professeur, de le las que el poète profesor, et homme el d'État cura y a hombre de toujours Estado été le siempre centre. fue el centro. Tout au long A todo lo largo de son parcours de su riche et varié, recorrido rico y Léopold variado, Sédar Senghor, Leopold Sédar l'enfant de la Senghor, terre el hijo de la tierra sénégalaise, senegalesa, est resté toujours accroché, siempre se a mantuvo ses apegado premiers a sus primeros amores. tombé en politique par devoir, il est Hizo toujours política resté por deber y poète et siempre éducateur. fue poeta y educador. Et puisque l'on me demande de parler Como se me du pide Senghor, hablar de Senghor, homme d'État, hombre de Estado, je voudrais yo quisiera dire decir que l'homme dans son unité que el hombre en su unidad ses y en différentes sus légitimités diferentes legitimidades est toujours siempre es un Et c'est la pasante. raison pour laquelle, Y es por esto si l'on que dénombrait les si occurrences nombramos du terme los, grec politiqué la palabra griega dans política l'œuvre de Léopold en la Sédar obra de Senghor, Leopold Sédar Senghor, on s'apercevrait nos à daríamos quel point cuenta sa hasta qué conception punto et su sa pratique concepción de y su l'État práctica del procède Estado d'une démarche viene de complexe, una acción compleja, intellectuelle, intelectual, volontariste, de voluntad, pragmática y tout à la prudente al mismo tiempo. Mais Pero ce n'est là qu'une des entrées no es más possibles que pour una de las essayer entradas comprendre posibles para intentar comprender fut lo que pour fue ce poète para este sa manière poeta d'être un homme esta d'État. forma de ser un hombre de Estado, car ya que assurément seguro il en fut, lui fue Senghor, un Senghor homme dont un la hombre stature a cuya servi à estatura elle seule sirvió d'emblème ella sola pour como le Sénégal. emblema para el Senegal. Y Tout le esto temps qu'il resta à la tête de l'État, siempre Senegal, hasta que y même estuvo bien en la cabeza del Estado en Senegal y Leopold mucho Sédar después, Senghor, Leopold sa Sédar haute Senghor, su sa enorme dimension figura, intellectuelle, su son dimensión aura, intelectual, su aura, a servi sirvió d'emblème como et de emblema fenêtre y como et de ventana visibilité y como pour le visibilidad Sénégal. para el Senegal. Mais je voudrais, Pero yo par cette quisiera, approche, con esta vous dire qu'on perçoit explicación, comment Senghor, decirles que vemos homme cómo d'État, Senghor, hombre de pense Estado, sa charge piensa de su premier responsabilidad magistrat du pays. como primer magistrado la del pense país y la piensa en ayant aussi tom- un œil rivé teniendo una mirada sur un puesta modèle sobre un culturel. modelo cultural. la cité athénienne La ciudad Rome ateniense, et Roma, l'art de les gérer. y el arte de administrarlas. Je dis que M. Yo les Senghor dije que el est un señor homme Senghor de era un hombre de un homme de combinaciones synthèse, un homme felices, de symbiose. síntesis, de simbiosis. Chef d'État, Jefe de il avait Estado, donc entonces un tenía œil rivé un ojo sur un modèle, puesto sobre un modelo, le modèle de la el Grèce modelo de antique, Grecia antigua, mais également pero Rome. además a Roma, Et la manière y la de gérer forma de ces deux administrar modèles. estos dos modelos. En fait, En c'était la realidad, culture era la gréco-romaine cultura del economista, dont était pétrie la de la que personnalité du se premier président de la hizo République la du personalidad Sénégal, del Primera República de lui Senegal. servait de Y réservoir esto le servía como d'arguments. reserva, tantôt depósito de pour argumentos, présenter sa para vision presentar su visión de la place et du rôle del des espacio institutions de y la del République, papel de las instituciones de la tantôt República y pour además stigmatiser para ceux qui, dans la estigmatizar los que recherche et dans en la pratique búsqueda y en la du pouvoir, práctica del poder
les parecían des sortes d'excès siendo cierta forma de exceso de política politiquera. S'adressant à ses Dirigiéndose a sus compatriotas de Senegal, aún en el primer año de nuestra independencia, Léopold Sédar Senghor tint ce langage à ses compatriotes. Je le dijo cite. esto a sus compatriotas, y yo cito: Je voudrais vous yo proposer, quisiera mes chers proponerles, compatriotes, queridos comme compatriotas, idéal, como ideal l'exemple el du ejemplo peuple del pueblo griego. Le peuple hellène, El pueblo heleno, comme le peuple como el sénégalais, pueblo de Senegal, avait la mer en face de lui, tenía el mar frente a sí, des céréales dans ses plaines. cereales en y du sus marbre llanuras dans son y sous-sol. mármol en su subsuelo. Ce peuple, donc le Estos peuple grec, pueblos, es decir, el a pueblo griego, tout sacrifié à l'amour de sacrificó la todo por el liberté, amor de la libertad, vérité, au de la goût de la verdad, vie et de la por el beauté. gusto de la vida y de la Cultivant belleza, les cultivando lettres et les las arts, letras y las la artes, philosophie, la les filosofía, sports, el le deporte sport et les mathématiques. y las matemáticas. Le peuple grec El pueblo griego, dit-il, dice él, a soutenu pendant des apoyó siècles durante un effort de siglos création. el esfuerzo de creación. C'est pourquoi, Y es por esto, si longtemps que que durante- vivront les hommes, mientras sur viva el notre hombre en nuestra tierra, ils parleront de la van a hablar de la civilisation civilización griega comme d'un monde de como de un lumière et mundo de de beauté, luz y de d'un belleza, monde de l'homme. un mundo Fin de de hombre. citation. Y aquí termina la cita. Mesdames et messieurs, Damas y nous caballeros, sommes en 1960, estamos en un 1960, pays un país indépendant. recientemente À sa tête, un independiente, poète. y Il en s'adresse su cabeza à ses un poeta que se dirige a compatriotes sus pour compatriotas l'édification d'une nation para la edificación de una cœur de nación l'Afrique. en el centro Il de offre África comme modèle y ofrece como modelo la cité d'Athènes. la ciudad de Et Atenas Rome. y Roma. Ça, c'est Esto Léopold Sédar Senghor. es Leopold Sédar Attendons Senghor. la suite. Esperemos Mais en tout lo cas, que sigue. Pero de todas voudrais formas, vous yo dire quisiera decirles Que c'est là, que es dans cet aquí, attachement en este à ce apego que les hommes al que el hecho de que ont los conçu et hombres pensé de meilleur à travers le tienen y monde, piensan como c'est là, mejor en el mundo, c'est là es d'où ahí jaillit de donde la source sale profonde la fuente l'humanisme profunda del de humanismo de Léopold Leopold Sédar Sédar Senghor. Et voilà surtout Y he aquí, Pourquoi? sobre todo, ¿por qué? dans l'expression En la la plus expresión achevée de son génie. más terminada de su Il se genio, fit se le héros de la langue convirtió en el française, héroe de la lengua dont il francesa. investit pleinement les racines. L'histoire est toute La, étendue la historia comme pour mieux la faire está ahí como rayonner. para hacerla Mesdames et messieurs, re- Léopold Sédar Senghor, reinar mejor. Señoras y C'est caballeros, cet enfant Leopold Sédar Senghor né es au este cœur de la brousse niño africaine, nacido en el centro de la dans un village bosque africano, en un pueblito et perdido. qui Y n'a rencontré la langue française que él le très tardivement, encontró la lengua puisqu'il a francesa commencé muy à apprendre tarde le porque français à empezó l'âge de 9 ans. a estudiar francés, a aprender francés Ese a los cet 9 enfant-là. años. Y es este niño de la brousse africaine, del bosque africano, passe au que, séminaire, de la selva africana, que va al qui est très seminario, brillant, que et es, qui tout de suite y que inmediatamente est au contact du latin et du está en grec. contacto con el latín y con el Élève griego, brillant et qui réussit y au que baccalauréat, logra tener su bachillerato, et qui par une y pluvieuse matinée que una mañana Octubre, lluviosa de septiembre, octubre, de septiembre, 1928, perdón, se 1928, retrouve se ceux qui encuentra, connaissent Paris, para los que conocen París, dans la montante rue Saint-Jacques, en et dans la l'hostel avenida Baptiste Saint-Jacques, de en Louis-le-Grand. el Hotel Baptiste de Louis-le-Grand. voisin de table, quelqu'un. Vecino de mesa, alguien, francés. un joven Puisque les francés, Cagnes, porque época, en c'est la esta moisson época de es l'excellence. C'est la les meilleurs excelencia, élèves son qui los vont mejores de vers las ces letras que classes. van a esas clases. Léopold Sédar Senghor se Senghor trouve avec se voisin encuentra con Georges su Pompidou. vecino Georges Pompidou Pompidou, que deviendra también plus tard será président más de la tarde République presidente de la française. República Francesa. Et votre serviteur de ce soir, Y puisque su dans servidor de l'exposé esta que noche, Pierre porque a en el moi, expositor que me han parlé un peu convertido de mes liens avec Senghor. habló Je un puis poco vous de dire mis que moi, lazos con Senghor, y yo puedo face à decirle vous, que yo, j'ai frente a eu ustedes, l'honneur et tuve el le bonheur honor y la d'avoir felicidad de haber la leído lettre manuscrite la carta que manuscrita Georges que Pompidou a Georges adressée à Pompidou Léopold dirigió a Sédar Leopold Sédar Senghor Senghor quand il fut élu président de la cuando République fue française electo en presidente de República 68. Francesa en el 69.
79. No lo leí en el 79, lo leí más tarde, pero leí el manuscrito, la carta manuscrita. Y Pompidou, Senghor ya era presidente de África desde el 60, es decir, 9 años antes que él. Y cuando Georges era candidato, lo apoyó mucho, y seguía su trayectoria cotidianamente. Georges es elegido y envía su carta de felicitación y su amigo le responde una carta hermosísima. Él le dice, y yo cito, no lo llamaba Sédar, lo apagaba Mor, que es un nombre típico de la etnia de Senghor. Es el nombre entonces más íntimo, más típico de esta etnia y es un diminutivo de Senghor. Y le dice, mi querido Gor. La batalla no fue fácil, pero he ganado. Evoco con nostalgia el Liceo Louis le Grand. Aquí ya somos jefes de Estado. Qué extraña coincidencia. Yo tuve el honor, la felicidad, estando jovencito, de haber podido encontrar a Pompidou y conocí muy bien su familia, su esposa. Y vi hasta el final. Eran los mejores amigos de Léopold Sédar Senghor y pasé mucho tiempo con ellos y era un placer escuchar Senghor evocar esta amistad de la niñez, esta amistad de la juventud. Pero aparte de Pompidou estaba Césaire, pero mañana alguien va a hablarnos de la amistad entre Senghor y Césaire. De todas formas, Léopold Sédar Senghor, ya presidente de la República, pensó su función a partir de su dimensión como intelectual. Y si los primeros jefes de Estado africanos, luego de las independencias, se vieron todos con el título de padre de la nación, Léopold Sédar Senghor era uno de los que no podía conformarse con recibir este título. Él trabajó durante toda su vida para pensarlo conceptualmente y mostrar que la creatividad, que es el principio de la poesis, el término griego, constituye la función esencial del fundador de un nuevo Estado. La etimología de la palabra poesía en griego es poem, fabricado, fundado. Entonces, Senghor, poeta, ya hombre de Estado, está en una especie de poesía continua, ya que es un fundador y un creador, es decir, un constructor. Él entonces trata de conducir el Estado, construirlo y hacer una especie de creación poética. Un hombre de cultura y un hombre político que ya ha ejercido su talento en el Palais de Bourbon, en la Asamblea Francesa y en el Estado ministerial. Les recuerdo que Senghor en el 55 era miembro del gabinete de Gatford en la Cuarta República. Sabía entonces con esa experiencia, mejor que cualquiera, que el Estado-nación es una invención reciente en la historia de la humanidad, justamente una invención europea. Y son muchos los ciudadanos de Senegal que se recuerdan aún de la fórmula, nuestro común querer de vida. Nuestra forma común de vida es una especie de palabra sacramental que volvía como un leitmotiv en todos los discursos de Léopold Sédar Senghor. Y esta palabra, si Senghor la adoptó y le dio la fuerza de ley de reconocimiento de la comunidad, es porque sabía
que la integración de los elementos heterogéneos es una condición necesaria para la creación de un Estado, del Estado-nación. Y incluso el guía y justifica su misión y su calidad como hombre de Estado. Además, él veía en su fórmula de vivir juntos la forma de crear el sentimiento, un sentimiento de fusión propio para crear una fuerza de coherencia y de solidaridad sin las cuales no podemos construir la política de desarrollo duradero. Damas y caballeros, Léopold Sédar Senghor también era un hombre compartido desde todo punto de vista, cultural, político y sentimental. Y es por esto que también tenía una mirada lanzada en otro modelo cultural, el de los valores africanos. Un hombre de felices combinaciones, un ojo en Grecia y Roma, otro en África, su historia, sus realidades, su sabiduría y su rica cultura. Este es Léopold Sédar Senghor. Este era Léopold Sédar Senghor. Entonces se dedicó como jefe de Estado a dar cuerpo y consistencia a este mito fundador a través de numerosos actos. Lo dije hace un momento: poeta, poema, poesis, constructor, edificador, fabricante. Forjó símbolos. Entonces estaba en esta actividad de creación continua, y es así que para una nación joven construyó primero el himno nacional de Senegal. Un hermoso himno. Se encuentra todo. La poesía, porque Senghor, como sabemos, es un maestro de la lengua, un poeta maravilloso, y todo está en el himno: la calidad de la escritura, el tema que son, los temas abordados, todo se encuentra. Además compuso el himno de la juventud, dos obras cuyas referentes exaltan el sentimiento de unidad en un Estado con múltiples facetas étnicas, lingüísticas y de profesión. Este también era Senghor, como ustedes lo saben. Pertenecía a una doble minoría. Una minoría étnica porque Sera es un pequeño grupo étnico en Senegal, minoría religiosa, confesional, porque era católico en un país a 95% musulmán. Y es esta mayoría de musulmán que llevó Senghor al poder y que lo mantuvo y lo apoyó, pensando de alguna forma que era una especie de suerte, porque era un hombre de síntesis. Son casos muy extraños, y el Senegal tuvo esta experiencia. Y Léopold Sédar Senghor fue un hombre de equilibrio, un hombre de equilibrio muy cercano a la población musulmana, y es él quien cada domingo daba su misa en latín, en un maravilloso latín, el latín que llamamos, si hay latinistas aquí, de la Vulgata, el latín de San Jerónimo, que se consideraba como el latín más refinado. Y este era Senghor, un hombre de fe, un hombre de convicción, un hombre que sabía abrirse además a los demás. Pero esto vamos a tratarlo más tarde.
Ustedes habrán dado cuenta, damas y caballeros, de la recurrencia del término crear. En la descripción de estos algunos actos fundadores de este poeta mayor, y no podemos entender la personalidad y el ejercicio de la función de jefe de Estado, el presidente poeta, sin tomar la medida plena de su voluntarismo. Malraux, autor inteligente de la condición humana, ministro de la Cultura del general de Gaulle, había percibido claramente este punto de carácter de Senghor y lo declaró en un discurso a la vez inteligente, brillante y patético para homenajear a Senghor, que lo recibía en Dakar en la ocasión del primer Festival Mundial de las Artes Negras, ya que Léopold Sédar Senghor, con la complicidad de sus amigos Aimé Césaire, Damas y de toda la inteligencia del Caribe, sus amigos de lucha, sus compañeros de pluma, Senghor convocó en Dakar unos años más tarde, después de la independencia, convocó la que podemos llamar los Estados Generales de la Negritud, y fue el primer Festival Mundial de Artes Negras, con la representación de todo el arte del mundo negro. Y es en esta ocasión en que André Malraux, en representación del gobierno francés, se dirigió a Senghor para decirle, y yo cito, usted tiene entre sus manos perecederas el destino espiritual de todo un continente. Eso fue en abril 1966. El autor de La Condición Humana insistía en este discurso memorable del alcance de la significación de este hecho mayor para el continente africano y toda su diáspora, comprometida en la rehabilitación de su patrimonio y de su dignidad. Damas y caballeros, puede parecer excesivo insistir sobre los gestos, los propósitos y los símbolos fundadores del Estado por Senghor, no solo durante los primeros años, sino también siempre que se mantuvo al frente del Estado. Fue un creador, un pionero y un constructor. Estaba habitado por la convicción de que lo que él llamaba las enfermedades infantiles de los jóvenes estados independientes eran difíciles y necesarias a tratar, ya que su causa era multiforme, perniciosa y imbricadas. Además, él condujo un combate conjuntamente político y jurídico de la edificación de un Estado al mismo tiempo que hacía pacientemente y metódicamente reformas basadas en la triple herencia ancestral, colonial y árabe-musulmana. Yo dije que Senegal es en el 95% musulmán. Y empezó por acciones que tenían un valor de fundación de un Estado. Y primero, por el asunto de la lengua de la administración y de las lenguas nacionales. Léopold Sédar Senghor, poeta, hombre de Estado y padre de la francofonía, empezó entonces por actos que tienen valor de fundación para un Estado, y empezó por la lengua de la administración. Consolidó el francés como lengua de la administración, de comunicación internacional y de educación formal. Pero no hay nada sorprendente en que este profesor de letras clásicas, ya presidente de la República, se interese en que el francés, esta lengua que le enseñó durante largos años y de la que era un orfebre,
No había nada sorprendente en que él se ocupe de que sea hablada y se ocupe en la vida de todos los días y sobre todo en la administración y en las formas de comunicación. Damas y caballeros, son cosas que yo viví. Senghor, cuando empezaba los anuncios en la televisión con un carnet de nota y un bolígrafo, él notaba todo, buscaba todas las faltas y al día siguiente con su gentileza de pedagogo, de profesor y en función de la gravedad de la falta, llamaba sea al ministro de la información, al primer ministro, al ministro o al director de la televisión o al periodista mismo. Pero eso era todos los días con un gesto pedagógico, con una acción generosa y de formación. Y los periodistas, sabiendo que eran escuchados por el presidente de la República, tenían mucho cuidado. Y es por esto que era un placer leer los textos en la prensa, escrita o hablada, escuchar los periodistas senegaleses, porque él estaba ahí y él se ocupaba de eso. Y Senegal pudo de esta forma cuidar esta bella lengua francesa que se convirtió en suya por el genio de Senghor y por su apego a esta hermosa lengua que tantos pueblos comparten y que nosotros festejamos esta mañana aquí. Padre de la negritud, Léopold Sédar Senghor condujo un combate redentor en favor de las lenguas nacionales y se ocupó de transcribirlas, instituyó semanas nacionales de alfabetización y favoreció las emisiones en lenguas nacionales en la radio y en la televisión. Y es también el profesor visionario al que debemos el mantenimiento y la progresión de la enseñanza del latín y del griego en todos los establecimientos secundarios en Senegal y en la Universidad de Dakar, en donde se erigieron departamentos de letras clásicas y de civilización antigua, árabe, alemán y lenguas romances. Todas las lenguas romances eran estudiadas en Dakar, en los establecimientos escolares, en los liceos, en la escuela, en la universidad. Los profesores de letras clásicas, él empujó realmente el estudio de las letras clásicas del latín y el griego. Yo pertenezco a esta generación que Senghor empujó y yo diría mejor aún, nos condujo por ese siglo de oro de Pericles, esta maravillosa Atenas del siglo V, que es un periodo que nos fascinó a todos. Y son muchos los alumnos de Senegal que estudiaron latín, el griego, árabe, español, portugués y todas estas lenguas. Y a través de esta política de lengua, Senghor desarrolló en el niño un espíritu de curiosidad y de apertura. Haciéndolos estudiar latín, nos decía, yo quisiera desarrollar en ustedes el espíritu matemático. Y quiero inculcarles una doble dosis de racionalidad. Al principio no entendíamos, pero luego, cuando nos ponemos a traducir
de Virgilio, entendemos lo que el profesor presidente de la República quería decir en ese momento. Y es esta pasión por las lenguas, ese gusto de los clásicos, este gusto y este conocimiento de idiomas fue algo extraordinario para los senegaleses. Y es por esta razón que es interesante. Estoy convencido que hay que mostrar que la diplomacia de Senegal, bajo la égida de Senghor, se dotó de unas bases sólidas y eficaces. Y esto, claro está, por el hecho de que el presidente Senghor tenía una política internacional equilibrada, respetuosa de los acuerdos y de los tratados reconocidos por la comunidad internacional, pero además, en una cierta medida, porque la cultura y la política de enseñanza de las lenguas de las que yo hablé, sirvieron como primera embajada para llevar la palabra de Senegal a todas partes del mundo. Tenía, durante toda su enseñanza, hizo de la cultura una palanca importantísima de su diplomacia. Y aquí, señores, este también era Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, lo dije hace un momento, brillante profesor de letras clásicas, gran poeta. Este Senghor enseñó la lengua francesa, enseñó a los pequeños franceses en Francia, enseñó, y esto fue su oficio. E incluso después de haber dejado la enseñanza por la política, conservó ese gusto por la pedagogía, por la enseñanza, y en realidad nunca dejó de enseñar. Y Léopold Sédar Senghor mantuvo el Senegal como el profesor su clase. Senghor es aquel que también es padre de la francofonía, como dije al principio, padre de la negritud, muy interesado en los valores de África, muy apegados a los valores africanos, a su historia. Ese es el nombre de esta África, destruida por la violencia, y en nombre de sus hijos dispersos en todo el mundo, que Senghor, domesticando ya una lengua cómplice, se hizo el cantor de la negritud, igual que Césaire, el hijo de Martinica, ese amor insaciable por una raza insultada, un padre de la negritud, una negritud con una rara espieglería. Los tres hicieron escuchar el mensaje en 4 puntos cardinales del mundo: mensaje de amor, de paz, de fraternidad y mensaje de camaradería a través del mundo. Léopold Sédar Senghor es además esto, es el sentido del perdón, del ir más allá, desde este movimiento que nos lleva hacia adelante, y afirmando frente al mundo su condición de negro, Léopold Sédar Senghor nos restituyó nuestra dignidad. Y cada vez que él une el hombre al universo, son lecciones de civilización, valores de civilización que Léopold Sédar Senghor siempre quiso como fraternales. Esto también es Senghor. Pero Senghor, héroe de la lengua francesa, va a decirnos, y yo cito: yo primero escribo para mi pueblo. Es tocando a los africanos con la lengua africana que vamos a tocar mejor los franceses, y por esto, mares y fronteras, todos los otros hombres.
más allá de toda frontera. Como ustedes pueden ver, este uso que él hace de la lengua francesa. Pero, realmente, Senghor se invistió de una misión, la de expresar su diferencia en la universalidad de la lengua francesa. También haciendo ver en su mensaje los límites del continente africano, le hizo alcanzar a los suizos romanos, los valones belgas, los quebecois canadienses, sin hablar de las otras naciones que cultivan esta bella lengua francesa que comparten. Y así se fue reconciliándose con su primera vocación, la de enseñar, queriendo hacer amar el francés a los pueblos del mundo. De esta ardiente pasión que viene como un sacerdocio, debería nacer la francofonía que tuvo sobre sus espaldas, una francofonía que ustedes festejan aquí, una francofonía que se ha festejado durante estos 42 años. Queridos amigos, Senghor está lleno de un sueño, varios sueños que convergen todos hacia el mismo sueño, es decir, la fraternidad de los pueblos y el diálogo de culturas. Y buscando en las fuentes de la tierra de Sarder, se quiso mensajero de valores universales, creador de confianza, infatigable creador de esperanza. Se forjó una nueva convicción, la de un mundo de diversidad, un mundo mestizo, cuya llegada es esperado como el agua transparente de un día nuevo. Construir una civilización que trascienda las particularidades. Esta era la línea de horizonte en la que juntos, en las raíces de la cultura africana y su apertura a los valores del mundo, va a atender siempre con mucho fervor. Senghor quiso construir en un diálogo de cultura fecundo y duradero un mundo nuevo, un mundo que sepa mantener el equilibrio entre el orgullo de ser diferente y la felicidad de estar juntos. ¿No es esto un ser excepcional? Que este Orfeo Negro de la lengua francesa, que la Academia Francesa acoge una mañana en la que invita a la negritud, componente viva de la francofonía, al banquete del dar y del recibir. Yo tuve el honor y la felicidad de estar a su lado ese día. Y viéndolo con mucha emoción, yo tenía la convicción profunda que en ese momento, como un recuerdo que venía del fondo de la infancia, Léopold Sédar Senghor se recordó de ese bello día de recompensa en la que encontró la inmortalidad. Ese día estoy convencido que le llegaron a la mente esas hermosas palabras de un niño del Caribe, Saint John Perse. Y yo cito: una gran edad, una cita tomada y desde mucho tiempo con esta hora de tanto sentido. La noche llega y nos trae con nuestra alta mar. Léopold Sédar Senghor, damas y caballeros, es inmortal. Es inmortal ya que es el ser innombrable. Es el mito viviente del fénix, animal, frontera por excelencia, paso de muerte a vida.
de una raza a otra, de un continente a otro, mensajero de una lengua universal que nunca ha sido tan maravillosa que cuando acerca el mar interior y que une dos orillas opuestas. Muchísimas gracias. Humildemente, después de estas palabras tan emotivas y conocedoras, humblement, après des mots si émotifs et connaisseuses de Senghor, je vais présenter, me référer pour vous à la poétique senghorienne de Senghor dans la perspective en la de l'africanidad. Est-ce que je peux m'adresser à vous en dirigirme a français? ustedes en francés? C'est dans le cadre de la francophonie. Es en el marco de la francofonía. De la francofonía y me encanta hablar siempre en francés. Pour étudier la relation de la poésie Para de estudiar la Senghor relación de la poesía de Senghor avec l'Afrique, con África, je vais partir d'Éthiopie quiero partir de Etiopía comme essieu d'observation. Ensayo de Car c'est dans ce observación, ya recueil que es en de poèmes este que Senghor célèbre la relation estos de l'homme poemas noir que avec le monde. Senghor celebra la relación del hombre Mais c'est negro con aussi el dans Chant mundo, d'ombre pero es de también en 45 Canto de Hombre, dans en Ostinoir de 5 y en 48, Ostinoir de que 48, l'Afrique que surgit África comme un rêve, surge como un partir sueño, duquel le a partir poète, del cual el en poeta, exil, en exilio, interroge le monde. interroga al mundo. J'ai un peu le trac, hein? Estoy un poco Aussi loca. bien en éthiopique También comme en dans Nocturne de Etiopía, como en 61, Nocturno del 61, l'Afrique África s'impose se impone comme une vraie como et una réelle présence verdadera y avec sa real propre presencia con su physionomie. propia fisionomía. La poésie La senghorienne poesía de Senghor est marquée par está un marcada dualisme por un qui dualismo naît de la double que appartenance nace de la du doble poète, pertenencia del c'est-à-dire poeta, es decir, de son origine de su origen serere sénégalaise serere senegalés sa formation y de su française. formación francesa. dans Éthiopique. En Il Etiopía, clame une él Afrique clama por una sensuelle África et mythique, sensual y mítica, avec de multiples con couleurs múltiples et des colores allusions. y alusiones históricas y históricas, Le etnológicas. titre même El d'Éthiopique, título mismo de Etiopía, Éthiopique, Etiopía, signale señala cette esta dualité dualidad de de civilisation, car ne civilizaciones, pensa-t-il pas ya que a no Olympique? pensaría él en olímpico. Et pourquoi ne pas ¿Y penser por qu'en qué optant no pour ce titre, pensar que Senghor, optando por este título, dont M. Sall Senghor, vient de nous dire, del cual cette viene, proximité acaba el señor Sall de avec la civilisation decirnos, hellénique, esta proximidad pourquoi ne pas con la penser que civilización Senghor helénica, ¿por qué no pensar que ne Senghor no pensó au Pitique en et Pitica aux ismiques de y en Pindar? Sismic de Pandar? Les Éthiopiques Les du etiópicos grec, del griego, Aithiops, Aithiops, significan negros. Et effectivement, Y efectivamente, ce sont des poèmes son poemas s'inspirent de la que se négritude inspiran en la de negritud celle qui l'a conçu. de aquel que la ha concebido. Alors, cette africanité Entonces, vit en esta complicité africanidad hélène. vive en complicidad helénica. Et le poème Y el est poema composé et está structuré en trois compuesto, parties. estructurado Mais en c'est tres dans partes. la première Y es partie en la primera d'Éthiopie parte de que l'on Etiopía trouve que huit longs encontramos poèmes en qui invoquent la el hombre ferveur poema que de la invoca el relation de fervor de Senghor la avec relación de l'Afrique. Senghor con Mais c'est África. surtout dans le Pero es sobre postface todo en el sous-titré, il adorait les sous-titres, él adoraba poner Comme subtítulos en el les postface, lamentins como el pour boire à la source, lamentán, como los manatíes como los van manatíes van a beber a beber a la fuente. à la fuente. Ce fut
fue este poema que nos llevó a la metáfora del mito africano sobre el retorno al río, como usted decía, señor Sall. De estos dioses que viven en el mar, y el poeta de esa forma se asimila a la manatí. La característica de los poemas de Étiopique, ¿qué título? ¿Quel titre éthiopique? Yo les quiero señalar que cuando compré Étiopique, lo compré por el título la primera vez. Fue en el 73 que lo compré. Y luego vi que era Senghor, pero fue por el nombre Étiopique. Entonces es en Étiopique donde encontramos toda la lírica de Senghor. No se trata para él de reducir los versos al esfuerzo de la exigencia métrica, sino de crear nombres y vocablos, las repeticiones, los encantamientos, las aliteraciones y el ritmo íntimo de la africanidad. ¿Por qué? ¿Y para hacer qué? Para expresar, para sacar de la palabra el ritmo del tam-tam africano, del tambor africano. En este poema, el hombre y el balafón, constatamos el universo africano a través de palabras como tabala, bruso, potopoto, sepse, gims, kora, gosugu, gongo. Y en el poema Gima, para trois koras y un balafón, y para Congo podemos ver, señalar la importancia de la dicción, de la pronunciación, de la poesía africana, tan ligada, tan anudada a la oralidad y a la canción. Casi todos los poemas de Étiopique tienen una indicación instrumental. El poeta pone siempre en paréntesis un subtítulos para balafón y para kora. Y en el canto El hombre y la bestia, el hombre se encuentra frente a una larga lucha como un domador que conduce al lector al mundo mágico de África con el encantamiento de las palabras como Mbarodi, palabra peul, de qui signifie à la fois lion et champion. León y campeón. Le chant Congo, el canto Congo es un appel direct. Una llamada directa. Congo. Pour rythmer ton nom grand. Para darle ritmo a tu nombre grande sobre las aguas, sobre los ríos, sobre toda la memoria. Que j'émeuve les voix de Kora, Koyate, que yo l'encre du scribe et sans mémoire. Uso la tinta de escriba y sin memoria. Es una llamada al bosque de África. 3 veces repetido. Es también un llamado a la feminidad, a la fertilidad, en un tono épico. Es el río que se torna poco a poco en un meandro erótico. Congo. Y quiero decirlo en español. Acostada en tu cama de bosques, reina de África poseída, para que los falos de los montes te lleven alta tu figura. Pues eres mujer, concebida por mi espíritu, por mi lengua, naciste de mis entrañas, madre de todas las cosas que saben oler. Cocodrilos, manatíes, iguanas, peces, aves, madre nodriza de todas las cosechas.
El río, la rivière, se transforme en une femme. El río se transforma en una mujer y luego en madre nutricia, madre del sistema matriarcal africano, que se torna también mujer querida, calurosa, y que se abre a las piraguas, a los asientos de piraguas. La poesía de Senghor tiene toda la resonancia de la oralidad africana. Es una oralidad que se funde con el ritmo. Es solo el ritmo que provoca un cortocircuito poético y que hace del cobre oro y de la palabra verbo. Esto escribía Senghor a sus tres amigos poetas del Hexágono. Escuchen, mis amigos, las virtudes de la palabra poética. Son esencialmente las virtudes que se encuentran en el ritmo y en la melodía. Y digo virtud y no calidad, porque se trata de la fuerza de la melodía y del ritmo como fuerza creadora de la poética. Primero el ritmo. Es este el que engendra la melodía, pero también la imagen, por esta pulsión interactiva, sugestiva y creadora. Para hablar de las imágenes, hace referencia al poema Chant, de su reino de infancia, en su ciudad, en su pueblo. Son imágenes que dan una referencia analógica sin utilizar una sola palabra abstracta. He aquí una imagen ligada forzosamente a los ritos africanos. A partir de lo que Senghor mismo dice, la poesía occidental estaría ligada a la alegoría, mientras que la poesía africana se basa ante todo en el ritmo. Para referirse a su herencia de poema, canto, el poeta dice: me ha sido suficiente nombrar las cosas, los elementos de mi universo de infancia, para profetizar la ciudad del futuro que nacerá de las cenizas. Para los amigos hispanoparlantes, quiero decirlo más allá de la traducción. Me bastó con nombrar las cosas, los elementos de mi universo de infancia, para profetizar la ciudad del futuro que va a nacer sobre las cenizas de la ciudad de ayer, y esta es la misión del poeta. La filiación de Senghor avec le poème chant africain s'impose. Senghor con el poema chant se impone, ya que el poeta indica siempre entre paréntesis con cuáles instrumentos él recomienda la lectura de los cantos de sombra. Que me acompañen los coras y los balafones, y en general los instrumentos referidos a la tradición mandinga et les instruments de référence à la tradition mandingue, les koras, les balafons, les tamas, calam, sorong, gorong. Acuérdense, amigos hispanoparlantes, sorong, gorong, gorong, songo, gorongo, songo, gorongo, songo, gorongo, songo, gorongo, de Nicolás Guillén, que lo retomó. Sorong, gorong, gorong, gorongo. Riti, jong, jong, jong. Bien. Entonces, alors, ¿quel est le génie poétique? Entonces, ¿cuál es el genio poético de la lengua de Senghor? El genio poético es dar a esta lengua francesa
por el milagro de su poesía, basada en ritmo y musicalidad de África, una pertenencia universal de libertad. Mi amante en Montflanc hace islas de las cuales abandona su sexo. Rhythmicram, 40 vírgenes para cantar su gesto, dar ritmo a la flecha del silencio, donde hay grandes aguas. Vemos ahí este ritmo, este movimiento de la lengua francesa al servicio de una musicalidad y de una metáfora. Pero cuando la metáfora está pensada en la obra de Senghor, encontramos entonces los símbolos, entre los elementos rituales y los elementos reales. Y en esta unión de elementos rituales y de elementos reales, la poesía de Senghor no tuvo necesidad de los efectos del lenguaje del surrealismo. Es decir, que en esta relación de lo real y de lo ritual se encuentra una esencia estética en la lengua de Senghor que guarda una especificidad de imagen y de música que no ha podido ser jamás repetida en la historia de la poesía francófona. Él mismo decía esto. Algunos lectores se han quejado de encontrar en mis poemas palabras de origen africano que no comprenden. Yo creo. Y me perdonarán ellos que se trata de comprender menos lo real que lo surreal. Yo agregaría que escribo, como decía el señor Sall, primero para mi pueblo, y el que sabe que una cora no es una arpa y que un balafón no es un piano. El resto yo pienso que es tocando los afrofranceses que vamos a tocar mejor a los franceses y de esa forma mares y fronteras a los otros hombres. Sin embargo, mi intención no es hacer, y eso yo quisiera hacerlo como una poesía ritual y simbólica. No se trata de hacer del exotismo por hacerlo, ni tampoco del hermetismo barato. Es por ello que no era útil dar una breve explicación de las palabras de origen africano. Y efectivamente, en una de sus antologías de poesía tiene todo un léxico en el que da los sentidos al final de estas palabras africanas. Entonces, la poesía de Léopold Sédar Senghor tiene procedimientos estilísticos en los cuales las anáforas son numerosas. Casi encontramos en una totalidad en este poema, y encontramos en campos de primavera de Etiopía, j'entends, j'écoute, et voici que l'essence, la voix, et proclama. Esta frecuencia sistemática permite afirmar que las figuras de estilo de Senghor son, en principio, estructurantes
del devenir poético de Senghor, pero al mismo tiempo, como la repetición de coros helénicos, pero también la repetición de las voces femeninas, repeticiones africanas, que retoman las palabras esenciales para repetirlas. Entonces, de una parte general, la obra de Léopold de Sédar Senghor no es solamente una obra poética de lengua francesa, es una poesía de lengua, es decir, la lengua como un instrumento vocal, rítmico, musical, que transmite un símbolo y que acompaña el referente de un ritual. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata quizás de tener en Senghor un poeta de lengua francesa, de una extraordinaria libertad, de una libertad tan grande que para él la francidad en la poética no estaba en contradicción con la africanidad, sino que la africanidad no era un bagaje de folclore, sino de cultura. El sentido, el hecho y el símbolo de la lengua francesa que resuena en la poética de Senghor es una lengua que toma ritmo y forma a través de la oralidad africana y la música del ritmo. Los años pasaron, la obra está siempre ahí, es fuerte esta obra, pero precisamente en su sutilidad, precisamente en todas las adquisiciones y los conocimientos de esta lengua nodriza, como era la lengua francesa, tal como lo fue para todos nosotros. Exiliada, desplazada de nuestras lenguas maternales y liberada por esta lengua de apropiación que es la lengua francesa. Esta lengua que libera las emociones del poeta africano, ya que la emoción es totalmente africana en su poesía, lo que permite que en la ampliación de su obra él hace naturalmente aportes de la poesía clásica francesa, como el aporte de Peggy, Saint-Jean-Perse et Claudel. Y es con Peggy, Saint-Jean-Perse et Claudel que Léopold Sédar Senghor se reivindica como un poeta mestizo culturalmente, mostrando que la presencia de la oralidad en su obra es la inclinación natural de su emoción y que su poética no es técnica, sino gesto natural de su africanidad. Buenas noches.